Bueno, pues regresamos a Camino Amarillo y estamos con un tema muy profundo y muy interesante hablando con Marco Antonio Karam, presidente de Casa Tibet. Y bueno, el tema es el gran sello o Mahamudra. Y estábamos en este tema de la importancia de la purificación, porque ya nos explicaste que estas enseñanzas que son relativamente rápidas, sí tienen que tener, digamos que encontrar en el practicante a alguien con una madurez espiritual. En efecto, de otra manera, las mismas simplemente son objeto de mala interpretación. Exacto, okay. Y en oposición a reforzar el potencial evolutivo de la persona, más bien reifican, esto es, solidifican sus aflicciones mentales y emocionales. ¿Cómo sería esto? ¿Por qué podría haber esta confusión? Bueno, para empezar, porque el objetivo fundamental de estas enseñanzas es reconocer la naturaleza fundacional o primigenia de la mente, y el logro de este objetivo demanda de la persona una enorme madurez contemplativa en términos generales. De otra manera, uno confunde las dimensiones ordinarias y superficiales de la conciencia con precisamente esas primigenias o elementales, y de esa manera pues uno simplemente se ve atascado, si gustas, en las aflicciones que acompañan a esas dimensiones ordinarias de la mente, en oposición a acceder a aquellas en donde éstas se trascienden del todo. Al mismo tiempo, las enseñanzas propias de esta dimensión pinacular del tantrismo indo-tibetano, el Mahamudra, son enseñanzas que se basan en una visión de la realidad que trasciende la dualidad. Y por lo tanto, por ejemplo, dicotomías primarias como lo bueno y lo malo. Entonces podrás imaginar que una persona que no tiene una enorme madurez espiritual, cognitiva, etcétera, presentada con una visión como es esta, que trasciende toda dualidad, pues le daría total vuelo a la hilacha, y en ese contexto primariamente se perjudicaría a sí mismo en lugar de avanzar el camino. Esto es algo, por ejemplo, que yo he visto con mucha pues tristeza en la manera en que a menudo este tipo de enseñanzas se presentan irresponsablemente a personas que no tienen la formación necesaria para entenderlas. Y pues egomaniáticamente estas personas simplemente las utilizan para justificar todo género de aflicciones mentales y emocionales. Wow. ¿No? Ok, hay dos cosas. A ver, nada más ahí como para aterrizarlo un poquito en la realidad, es como tener grabados ya ciertos patrones y llega esta enseñanza y como están estos patrones todavía ahí en la mente, todo se confunde y todo se hace una melcocha espantosa. Sí, y el individuo no tiene una visión correcta de la realidad, claro. No ha cultivado un entendimiento, digamos, maduro, claro, de la realidad ulterior, ni siquiera desde una perspectiva conceptual, no se diga desde una perspectiva intuitiva o experimental, y por lo tanto pues es presa de muchos malos entendidos, malas interpretaciones, una equívoca aplicación de estas enseñanzas y por lo tanto el fortalecimiento de sus aflicciones. Okay. Ahora está, primero la parte de la purificación, está la opción de que se puede acceder a hacer todo un proceso de purificación paralelo. Bueno, el Mahamudra, como todos los senderos que comprenden al Buddha-dharma en general, está compuesto, digamos, de partes y dimensiones, ¿no? Sí. Entonces, siempre se enfatiza que hay una dimensión, digamos, introductoria del sendero del Mahamudra, después una dimensión intermedia, para arribar, si gustas, a la dimensión avanzada. No se arriba a la dimensión avanzada así, de entrada. Entonces, por ejemplo, en la instrucción de las enseñanzas del Mahamudra, hay toda una variedad de lo que llamamos prácticas preliminares, ¿ok? Estas prácticas preliminares lo que pretenden es reforzar lo que denominamos los 3 principales aspectos del camino, que aquí por ellos lo que se concibe son, digamos, los pilares del sendero evolutivo que conduce al despertar y la iluminación. ¿Cuáles son estos? El primero de los mismos es la renuncia, a la que describimos como el espíritu de la emergencia definitiva. El segundo de estos pilares es el desarrollo de una mentalidad particularmente amplia y profunda llamada bodhicitta en la lengua sánscrita. Y el último es... sería la compasión. Ahorita comento lo que quiere decir. Y el último es el cultivo de la sabiduría o la comprensión de la realidad, de la manera en que las cosas son. Entonces, el primero de los aspectos del camino es la renuncia. ¿Renuncia de qué? Primariamente de la matriz de nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales, como lo es la confusión e ignorancia con la que percibimos y nos vinculamos al mundo de la experiencia. Una que en nosotros no solo es pasiva, sino es también proactiva. Esto es,
Desconocemos, por ejemplo, comúnmente la naturaleza transitoria y cambiante de todo lo que nos rodea. Claro. Pero no satisfechos con esto, proyectamos una demanda de permanencia sobre lo que es impermanente. Desconocemos la naturaleza compuesta de todos los fenómenos con los que convivimos o de nuestra propia identidad, tanto física como mental y emocional, y proyectamos una demanda o una concepción de existencia unitaria sobre lo que en realidad emerge en dependencia de partes, condiciones y circunstancias. Desconocemos el hecho de que nada y nadie tiene o cuenta con una identidad intrínseca o absoluta, y sin embargo proyectamos esta concepción de identidad sobre de todo lo que nos rodea y sobre de nosotros mismos, en detrimento de las condiciones que en nosotros propician bienestar y felicidad genuina. Y desconocemos finalmente el hecho de que ningún fenómeno posee en sí mismo cualidades sustanciales. Esto es complejo, pero al mismo tiempo simple. Por ejemplo, cuando tú degustas un plato que te gusta, digamos un pastel de chocolate, ¿verdad? Tienes la sensación de que lo sabroso del pastel es una cualidad propia del pastel, pero no lo es. Esa cualidad está en la persona que degusta el pastel, en la conciencia, en la mente y en los condicionamientos de esta persona. Como la belleza, dicen. Como la belleza o la fealdad para el caso. No son intrínsecas a ningún estímulo, sino dependen de la manera en que el perceptor lo concibe, lo decodifica, evidentemente en dependencia de sus condicionamientos. La realidad es que todos los fenómenos existen ausentes de esas cualidades, ¿no? Entonces la renuncia implica la determinación del individuo de hacerse a un lado, de abandonar todas estas condiciones de distorsión cognitiva y emocional que nos producen y propician conflictos y dificultades recurrentes. Estar genuinamente cansado de ellos y tener la fortaleza y determinación de trascenderlos. Ese es el primer aspecto del camino. El segundo aspecto del camino es desarrollar una mentalidad muy especial que llamamos en la lengua sánscrita bodhicitta. Chitta quiere decir mente, bodhi quiere decir despierta. Se refiere a una conciencia que se orienta al despertar, ¿verdad? Para que a través de ese medio tenga o actualice habilidades genuinas y eficaces para poder ayudar a todos los seres que nos rodean. ¿En qué? En su trayectoria y camino personal hacia su propio despertar y la iluminación. Ahora, esa mentalidad se basa en el reconocimiento de cómo todos los seres, sin excepción, desean ser felices y dejar de sufrir. Pero en consecuencia de su confusión e ignorancia, en lugar de fortalecer las causas del bienestar genuino, tan solo cultivan aquellas, ya sea del placer hedónico temporal o relativo, o del dolor y el sufrimiento constante, incontrolable y recurrente. Como los seres son vastos, ¿verdad? Y todos estos desean ser felices y dejar de sufrir y no saben cómo, en el practicante surge una urgencia, ¿verdad? Y esa urgencia es la de lograr el potencial de la actualización plena de la conciencia, que llamamos Buda, pero movida por este espíritu altruista, esto es, este deseo de beneficiar a los demás. Y de ahí la determinación que ese tipo de practicante tiene, ¿verdad?, para vincularse con los métodos más ágiles, más veloces, para conducirnos al despertar, dado el hecho de que existe una genuina urgencia para auxiliar y ayudar a los que nos rodean. Y el último aspecto del camino es el cultivo de la sabiduría, que se entiende por una correcta, digamos, comprensión o entendimiento de la realidad, de la manera en que las cosas son. Así entonces, las prácticas preliminares del sendero del Gran Sello tienen por objetivo permitirle al practicante el que en este maduren los tres principales aspectos del camino: la renuncia, la mentalidad altruista y la sabiduría o la comprensión de la realidad. ¿Y cuáles son esos preliminares, digámoslo así? Bueno, primariamente, una vida que se desarrolla en un contexto de equilibrio y de impecabilidad ética o moral, ¿sí? 2, una mente funcional, ¿sí?, en oposición al tipo de mente con la que hoy nosotros contamos, que en buena medida es y se expresa o manifiesta de forma disfuncional. Ahora, ¿de qué se requiere para aportarle a la mente poderío y funcionalidad? Para tener mente en oposición a que la mente y sus patrones habituales e inconscientes nos tenga a nosotros,
Bueno, de lo que primero se requiere es de una mente dotada de atención sostenida, prolongada y voluntaria. Esto es de atención unipuntual. Okay. Y una de las fortalezas del sendero del Tantrayana, ¿verdad?, son los métodos que nos aporta para desarrollar con eficacia ese tipo de excepcional atención, concentración y funcionalidad mental. ¿Qué serían ¿sí? métodos meditativos? Métodos contemplativos e introspectivos. Okay. Y después el empleo de esos métodos, ¿verdad?, que le aportan a la mente poder y funcionalidad para investigar y para poder dilucidar la realidad de la fantasía. Las cosas como realmente son, de la manera en que estas a nosotros subjetiva y temporalmente se expresan y manifiestan. ¿sí? Ahora, una vez que esos, digamos, preparativos se actualizan en el individuo, entonces tiene la oportunidad de emplear los métodos excepcionales de esta tradición para saltar directamente a la naturaleza primaria de la conciencia y reconocer su naturaleza, y con ello la plenitud del despertar y la iluminación. Bueno, ok, a ver, entonces, y que bueno, hablando de este tercer paso, digamos, donde se investiga la realidad, ahí está el gran potencial científico del budismo, ¿no? Y ahí es donde, bueno, en realidad la tradición budista en buena medida es una muy concordante con las ciencias de la conciencia o las ciencias cognoscitivas, por una simple razón, porque en sí misma es una ciencia de la conciencia. El budismo no es realmente una religión, no es una tradición teísta o dogmática, revelada, de fe. Es más bien una herramienta que utilizamos para investigar introspectivamente la naturaleza de la realidad. Ok, ahora, bueno, vayamos entonces, tú decías al principio que estos personajes que, digamos, que introdujeron al budismo estas prácticas altísimas, eran personajes que estaban en la vida cotidiana y diaria. Es. Bueno, a estos en la tradición india se les llama o se les describe con una voz muy particular, que es la de los Mahasiddhas. Okay. Maha quiere decir grande en sánscrito, y Siddha viene de la palabra sánscrita Siddhi, que quiere decir logro. Entonces, literalmente se refiere a estos grandes individuos u hombres de poder que a través de medios excepcionales actualizaron logros extraordinarios. Entonces les llama Mahasiddhas u hombres de logro en general. ¿Y cuál es su logro? Precisamente el reconocimiento de la naturaleza primigenia de la mente, que trasciende la dualidad del tiempo y el espacio. Ok. Y entonces vamos ahora sí a ver a Tilopa y a Naropa. Estos dos fueron unos de los más famosos Mahasiddhas de la historia del tantrismo indotibetano. ¿sí? En realidad es difícil saber cuántos de estos existieron, podríamos decir innumerables, ¿verdad? Pero pasaron a la historia una colección, ¿verdad?, o un grupo de estos excepcionales practicantes que lograron en un tiempo relativamente corto, inclusive en una sola vida, la plenitud del despertar y la iluminación. Okay. Entonces, o sea, bueno, pero ya me habías dicho, o sea, ya tenían esta gran madurez. Tenían una madurez o vivían en condiciones que propiciaban esa renuncia, digámoslo así, ¿no? Ahora, en la literatura del tantrismo indio hay una colección que se llama Los Leones del Buda, ¿sí? Escrita por un gran narrador, Abhayadatta, en donde precisamente compila la hagiografía, esto es, las biografías sagradas de 84 personajes de esa tradición, ¿no? Entre ellos, el gran Tilopa, que quiere decir digamos, Tilo quiere decir ajonjolí, porque la profesión de Tilopa era moler el ajonjolí, aplastar el ajonjolí para obtener el aceite de ajonjolí. ¿sí? Y su discípulo principal, que era un gran erudito llamado Naropa, quien fue uno de los directivos de la institución espiritual y monástica más importante del budismo indio, la Gran Universidad de Nalanda. Y que eventualmente, después de años de, una vida primariamente orientada a la formación académica, a la, erudición conceptual del budismo, reconoce por diferentes, sucesos, que todavía no ha
logrado un entendimiento intuitivo de las enseñanzas del Buda, ¿sí? Y en consecuencia una serie de experiencias visionarias en donde se le presenta una especie como de ogresa y le cuestiona acerca de su logro personal, ¿verdad?